Buenas noches, queridos hermanos. Qué gozo estar de verdad durante estos días compartiendo la palabra en las diferentes sedes donde se está dando este encuentro de líderes. Para mí es la primera vez, así que ruego su paciencia conmigo, ¿sí? Porque en los encuentros de líderes han pasado realmente hombres de Dios extraordinarios. Les cuento algo. Yo no me he perdido un encuentro de líderes. Como creyente, como líder en la iglesia, como pastor, tengo 44 años de vida cristiana. No parece, ¿no? Sigo jovencito. 36 como pastor. Y aún como pastor no me he perdido un encuentro de líderes. Siempre lo he disfrutado. Así que algo de mi sentir y mi espíritu se lo transmito a usted. Que hoy día usted pueda disfrutar de la meditación y reflexión en la palabra del Señor. Mire el tremendo tema que me ha tocado. El peligro de la sordera espiritual. La iglesia de Tiatira. Bueno, les cuento que yo tengo dos limitaciones ahora físicas. Número uno, mi vista. Si yo me saco los lentes, solo veo acá mi Biblia y a ustedes los veo en espíritu. Los veo ahí como ángeles, una multitud. Pero tengo que hacer esto para poder leer mi Biblia. Pero hablando del tema espiritual, de la sordera, debo decir que es una limitación muy importante. Yo me daba cuenta que cuando conversaba con alguien, decía, ¿qué dijiste? ¿Me puedes repetir esa última parte que me has dicho? No entendí esa palabra. ¿Qué dijiste? Yo dije, creo que el problema soy yo. No estoy escuchando bien. Así que fui a hacerme un examen de audiometría para ver qué pasaba con mis oídos. Después que me hacen todas esas pruebas y cosas, me dice el doctor, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena. Dígame la buena. Y no me dice, todavía puedes oír por muchos años. Así, qué bueno, dije. ¿Quiere la mala? Sí, le digo, obvio. ¿Cuál es la mala? Que has perdido la audición en tu oído derecho el 10% y en tu oído izquierdo el 25%. Así que en algunas oportunidades tú no vas a escuchar bien. Pero felizmente tengo a mi esposa. Y mi esposa le digo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y ella me repite, ya. A veces estoy conversando con ella y a veces le caigo espeso. Porque le digo, mi amor, ¿qué dijiste? Repíteme, por favor. Es un problema. Pero esta noche yo te quiero desafiar a que tú no seas un sordo espiritual. Sabes que la sordera tiene que ver con la desobediencia. Tiene que ver con la rebelión de corazón, de no querer obedecer lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que eso vamos a reflexionar hoy. ¿Bien? Nos acercamos al Señor, permítame orar y pedir que Dios nos bendiga. Padre, gracias por darnos este tiempo para reflexionar en tu bendita palabra. Esta noche, Señor, queremos que tú nos hables al corazón. De veras necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Queremos percibir la presencia tuya en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda mostrar en nuestro corazón que necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, al acercarnos a las Escrituras, a entender tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ruego a quienes han traído su Biblia puedan abrirla allí. Voy a avanzar conforme vamos leyendo el texto bíblico. Pero hoy le quiero compartir de este capítulo 4 partes muy importantes. Primero, el peligro de no conocer al Señor de la iglesia. El segundo aspecto, el peligro de no conocer las virtudes de la iglesia. El tercer aspecto, el peligro de no conocer las debilidades de la iglesia. Y por último, el peligro de no saber cómo ser un vencedor. Esto que estoy diciéndolo así en las partes que lo voy a compartir, está aquí, en este capítulo de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2. ¿Sabe? Cuando pensamos en la iglesia de Tiatira, tenemos que pensar en el Asia Menor de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Donde había muchas culturas paganas. Pero en algo que destacaba la iglesia de Tiatira es que era una ciudad comercial. Básicamente ahí habían varios gremios de artesanos. Uno de ellos, el de las telas, el de los cueros, de los tejedores, panaderos, los que hacen joyas, ese tipo de artesanos. Y cuando pienso en esto, digo, es como Gamarra, ¿no? Un lugar donde vas y encuentras de todo, y por eso era famosa Tiatira. Pero el espíritu de este capítulo esencialmente nos va a hablar de dos tipos de mujeres que intervinieron en la iglesia. En primer lugar, la que fundó la iglesia era una mujer maravillosa, extraordinaria, que el apóstol Pablo la conoce, digamos allí en Asia Menor, en la ciudad de Filipos. En capítulo 16 de Hechos, usted puede encontrar a esta mujer, se llama Lidia. ¿Ha escuchado de Lidia? ¿Alguna vez han meditado sobre Lidia? Pues era una mujer temerosa de Dios, muy servicial, una mujer que adoraba a Dios de corazón, de veras, y se unió a los apóstoles, les sirvió a los apóstoles cuando estuvieron por su ciudad, los invitó a su casa. Pero hay otra mujer, otro personaje aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Pero esta no es la fundadora, sino esta mujer es la fundidora. Porque comienza a menoscabar la fe, la moral de la iglesia. Y ustedes saben cómo se llama, ¿no es cierto? La famosa Jezabel. Entonces aquí nos vamos a encontrar con estas instrucciones específicas del Señor para la iglesia de Tiatira. Y creo que tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere corregir de esta iglesia. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, versículo 18, el peligro de no conocer al Señor de la iglesia. Dice el texto bíblico, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y vas a notar aquí que entre las explicaciones de quién es este ángel, muchos coinciden que se refiere al anciano, al pastor de la iglesia. Pero nos vamos a detener en el Señor de la iglesia, porque los pastores no somos los señores de la iglesia. Los líderes no somos los señores de la iglesia. Hay un solo Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí en primer lugar se le llama el Hijo de Dios. Este es un título que reconoce la divinidad del Señor Jesucristo. Como también puede decir el Señor del Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Destaca su soberanía, su poder sobre otros reyes. Aquí lo llama el Hijo de Dios porque está destacando la divinidad del Señor. ¿Por qué menciona que Él es el Hijo de Dios? Porque había una mujer que quería tener el control sobre esa iglesia. Quería enseñar cosas diferentes a esa iglesia. Y lo primero que hace el Señor Jesús es decir, el Hijo de Dios, el que nos ha salvado, el que es nuestro Señor,
Él es el que dirige la iglesia. Y entonces aquí estamos otra vez reconociendo nosotros también quién es el Hijo de Dios, el Señor de la iglesia. El mismo que el autor de Hebreos en capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted lo cree? Segundo, mire qué destaca el texto bíblico sobre lo que hace el Señor con su iglesia. Dice, es el que escudriña. Yo lo pongo así. ¿Por qué? Porque el versículo 18 y 23 me dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Y luego el versículo 23 me dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y aquí destaca dos cualidades del Señor. Si habla de ojos enrojecidos o ojos como llama de fuego, yo conozco dos tipos de personas a quienes se les pone rojos los ojos. Uno, a los borrachos. Después que están en una tranca de esas que se dan, sus ojos están como inyectados de rojo. Y los otros son cuando se enojan y se molestan y se ponen como Hulk. Y sus ojos se inyectan, ¿no? De fuego. Pero aquí nos está diciendo que el Señor tiene una mirada profunda para observar, para mirar la conducta de la iglesia. Por eso cuando más adelante dice, yo te conozco, es porque Él no ha dejado de ser omnipresente como el Hijo de Dios. No ha dejado de ser omnisciente como el Hijo de Dios. Él nos conoce, Él nos ve por fuera, cómo somos, cómo nos comportamos. Pero el versículo 23 también está diciendo que el Señor nos conoce por dentro. Porque Él conoce, ¿saben quién hacía esto, no? Lo que pensamos. Él conoce lo que sentimos. Él sabe nuestro estado de ánimo. Él sabe, por supuesto, cuando estamos en paz o estamos tranquilos o cuando estamos intranquilos, cuando estamos inseguros, cuando estamos de pronto temerosos con algunos miedos en nuestra vida. Porque Él conoce el corazón y la mente. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo creo que es una bendición. Amén. Porque muchas veces cuando estamos, como decimos, bajoneados, pareciera que el Señor nos ha abandonado, que no supiera lo que estamos sufriendo. Y no es verdad. Él nos ve y Él conoce nuestro corazón y nuestra mente. Así que con seguridad podemos acercarnos al Señor. Pero con respecto a la iglesia y con respecto a esta mujer, el Señor ya nos está diciendo aquí que si somos desobedientes, si somos sordos espirituales a lo que nos enseña la Biblia, Él lo sabe. Él lo conoce. Él sabe que posiblemente estamos cediendo a los deseos de nuestra carne. Yo no estoy acusando a nadie. Pero puede ser que alguno esté en su debilidad, en su flaqueza espiritual, cediendo a los deseos de la carne. O puede que nos esté engañando el diablo y esté usando patrañas, disfraces, seducciones, cosas que nos lleven lejos del camino del Señor y estemos desobedeciendo. El Señor está diciéndonos que Él lo conoce y Él lo sabe. Como lo dijo el apóstol Pablo también en Gálatas 6, versículos 7 al 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna, esperanza, seguridad, confianza, fe de que el Señor puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Porque Él lo conoce. Y ya nos va introduciendo también
a lo que en esencia el Señor quiere corregir en la iglesia de Tiatira. El versículo 18 nos dice de él que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, el bronce es un metal fuerte, duro, pero a la vez se le puede pulir y sacar brillo. Yo he visto a veces algunas joyas que han hecho de bronce. Y si uno no conoce el oro y la diferencia con el bronce, pues puede decir, ¡ay, qué bonito! ¿No? Esa joya, pero no es oro. Y algunos hemos sido engañados por estafadores, vendiéndonos algo de bronce diciéndonos que es de oro. Pero ¿qué es lo que quiere demostrar aquí el Señor? ¿Se acuerda de esa imagen de Nabucodonosor en Daniel? Que tenía toda una estructura de metal, pero pies de barro. Y la imagen nos hacía entender que un día el Señor iba a destruir esa imagen, ese imperio, y se iba a derrumbar. Aquí nos está diciendo que el Señor tiene pies de bronce, que con Él estamos seguros, que con Él estamos firmes, que con Él podemos confiar que Él tiene el control, que el Señor no ha cedido a ningún ser humano el control sobre su iglesia. Él sigue siendo el que tiene autoridad plena para bendecir, para corregir, para juzgar a su iglesia. Él está introduciendo entonces el tema que necesita destacar de esta iglesia, diciendo que en Cristo nosotros podemos ser victoriosos, que en Cristo podemos ser vencedores, porque Él es el Hijo de Dios, porque es el que escudriña, porque es el que tiene autoridad. Yo me pregunto en este punto, ¿por qué el Señor quería corregir a esta iglesia de Tiatira? Y mira cómo se presenta. Y esta es la segunda parte que me encanta, de verdad. En estas noches que he estado predicando en las otras sedes, decía, me debería quedar en este punto. Porque es un mensaje de aliento, de confianza. Nota el versículo 19, cómo lo dice el Señor. Yo conozco tus obras, tus hechos, tu conducta, lo que haces. Yo conozco eso. ¿Y qué destaco en ti? Tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y es más, no se queda ahí. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué maravilloso. Qué hermoso, de verdad. Si el Señor mirara a la iglesia de Miraflores, ¿podría decir esto? ¿Yo te conozco? ¿O la de San Juan de Miraflores? ¿O los de Villa María? ¿O los del Salvador? No, vi El Salvador, ¿no? ¿Alguna más me olvidé? Vi El Salvador. Muy bien, acá estamos todos. Yo conozco tus obras. Y mira qué hermosa descripción que hace el Señor de esta iglesia, porque une cada palabra con una I. Y esta letra I es una conexión entre las 4 virtudes o cualidades. Si tú lo revisas, estas cualidades en Gálatas capítulo 6 son frutos del Espíritu Santo. Uno podría quedarse aquí y decir, esta era una buena iglesia, una iglesia espiritual, una iglesia que buscaba destacar su fe en estas prácticas. ¿Por qué? Porque aquí el amor es el amor ágape, el amor hacia Dios. Mientras el Señor corrige a la iglesia de Éfeso y le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, a la iglesia de Tiatira le dice, no, yo sé, yo te conozco. En ti está un amor especial por mí. Yo sé que tú me amas. Y el amor a Dios se convierte en un amor también hacia el prójimo, porque esa es la conexión del amor a Dios. También nos conectamos con nuestro prójimo. Qué buena iglesia. En esta iglesia no tenían que levantar kilos de amor, toneladas de amor. No tenían que hacer actividades para ayudar a los más necesitados, porque esta iglesia
se amaban los unos a los otros. Tenían el amor como un aspecto de sus relaciones. También tenían la fe. Mientras a la iglesia de Pérgamo le llama la atención al Señor por su falta de fe, esta tenía fe, confiaba en el Señor, creía en el Señor. El Señor, digamos, era honrado por la fe de esta iglesia. No se desanimaba y desalentaba, y si ocurría algo así, yo creo en el Señor. Destacaba su fe en el Señor. El servicio, como tener una iglesia dispuesta a servir. En mi iglesia, yo les cuento en mi iglesia, yo de vez en cuando tengo que convocar. ¿Quiénes quieren servir con los niños, por favor? ¿Alguno de ustedes tiene el sentir de servir con los niños? Una mano, dos manos. ¿Alguno de ustedes tiene la vocación de servicio para ser un mujer? Eso pasa solo en mi iglesia. No estoy hablando de ustedes. Y por ahí aparece uno que otro. Convocando líderes. De repente para entrenarlos, prepararlos para atender las células. ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? 4 o 5. En esta iglesia me da la impresión que no era necesario hacer convocatorias. Estaban detrás del pastor. Pastor, yo quiero servir. Es un privilegio para mí servir al Señor. Dígame, ¿qué puedo hacer? No sabe, este grupo de pastores estaría felices que le digan los miembros de su iglesia así. A veces no estamos tan dispuestos a servir al Señor. Y una respuesta de nuestra fe en el Señor, los que aman a Dios, los que creen en Dios, tienen fe, están dispuestos a servir. Y los que sirven, conocen, por eso están conectados con una I. Y también, eso es lo que estaría diciendo el texto. Tienen paciencia, constancia, perseverancia. Eso es lo que significa en este caso la paciencia. Bueno, la paciencia es lo que muchas veces nos falta. Hoy por hoy, en nuestra ciudad, la gente está más impaciente, desesperada. Los que conducen un vehículo saben que a veces los que están detrás de ti te comienzan a tocar la bocina. Quiere que avance y te subas sobre un camión o un bus para avanzar. No puedes hacer nada, pero ellos están desesperados. ¿Cuántas veces nos falta paciencia para comprender al hermano, la hermana, al discípulo, al nuevo creyente en su crecimiento espiritual? Algunos quisieran, ya, créese, pues créese, tantas veces te estoy enseñando las cosas del Señor. ¿Cuándo vas a aprender? Nos falta paciencia. Cuando pasamos pruebas, dificultades, a veces cómo oramos al Señor, cómo le pedimos al Señor. Señor, ¿cuándo me vas a responder? Te estoy pidiendo sobre este problema 2 días y no me respondes. Oye, hermano, a veces somos impacientes también con el Señor. Cuando a veces el Señor permite que pase el tiempo para que aprendamos a obedecer, a confiar, a creer en su poder, soberanía y control. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Así que esta iglesia, la verdad, me inspira admiración. Porque pocas iglesias tienen estas cualidades. A mí me pareciera que el Señor estaría dispuesto a decirle a esta iglesia, como dice Mateo 25, 23, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen trabajos independientes, son empresarios, son emprendedores.
Pero para los que trabajan en un lugar donde hay un jefe, hay un dueño, hay alguien que está sobre nosotros, a veces qué bueno es recibir unas palabras de aliento. Has hecho bien tu trabajo, te felicito. Tú eres mi mejor vendedor. Por eso este mes nosotros hemos alcanzado nuestras metas. ¿Cómo nos sentimos, no? Animados, alentados. No sé si alguna vez en donde trabajas te han felicitado por la labor que has hecho. Yo no se siente bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero aquí, escúchame, hermano, esta iglesia recibe el aplauso, el halago, la alabanza del Señor. Porque le dice, yo sé, yo te conozco, que tus obras postreras son mejor que las primeras. ¿Cuántos de nosotros los pastores podríamos decir de muchos creyentes esto? Yo te he visto que este año has estudiado más cursos bíblicos. Bien, sigue así. Yo he visto que este año tu célula ha crecido. Adelante, te felicito. Yo he visto que este año tú has madurado en tu carácter, porque te veo que eres una mejor persona, más paciente, más amorosa, etcétera, etcétera. Y tú dices, sí, ese soy yo. Ese soy yo. Tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero la verdad, no en estas iglesias, en mi iglesia. Hay un grupo de hermanos creyentes que sirven al Señor, siguen avanzando, siguen creciendo. Pero otros se han quedado simplemente estancados en su vida espiritual, estancados en su crecimiento espiritual, estancados en su conocimiento de la palabra del Señor. Hace poco estamos evaluando con mis pastores de cómo hacerle seguimiento a los creyentes que estudian los cursos bíblicos. Tenemos más de 50 cursos bíblicos en nuestra plataforma de educación. Tenemos como, no sé, 3,000 inscritos ahí. Pero cuando entras a la plataforma, no todos han llevado los 50 cursos. Han llevado 3, han llevado 5. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cómo estás en tu estudio bíblico? ¿Cómo estás en tu crecimiento espiritual? El Señor podría decir que tus obras postreras son mejor que las primeras. ¿Tú recibirías esta felicitación del Señor? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto es lo que está haciendo el Señor con esta iglesia. Algunos nos hemos enfriado en nuestra fe. Por eso estamos siendo sordos, desobedientes, porque no estamos creciendo en nuestra comunión con el Señor y no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, me agrada que tus obras postreras sean mejor que las primeras. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Realmente eso es muy inspirador. Pero cuando entramos a estos versículos 20 al 23, es un desafío para nosotros observar que el Señor comienza a señalar las debilidades de esta iglesia. Yo no quisiera que el Señor me evalúe y diga, tu iglesia, tengo contra iglesia esto. Ay, Señor, líbrame. Pero aquí nos está diciendo por qué estos niveles de sordera espiritual pareciera que el Señor se está poniendo triste o desilusionando de un aspecto de las debilidades de la iglesia.
Y señala dos cosas. Básicamente, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay otras iglesias que le señalan más de 4 cosas, pero aquí 2, un poquito de esperanza. Pero nota qué menciona. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Nota, enseñe. Y seduzca ¿a quién? A mis siervos. A mis siervos. ¿Para hacer qué? Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. A veces uno toma conciencia de algunas debilidades en nuestra persona, algunas flaquezas. Pero aquí el Señor le está diciendo a la iglesia Tiatira, no permitas que esta mujer enseñe a mi iglesia a adulterar espiritualmente su comunión conmigo. Que esta mujer enseña a mezclar la fe, sincretismo religioso, la vida de fe, con la vida mundana o la vida no sagrada, no consagrada para el Señor. Usted sabe que en aquel tiempo de la iglesia Tiatira, había una iglesia cristiana que se destacaba en esta ciudad. Esa iglesia cristiana era la iglesia de Tiatira, pero no era el único culto, llamémoslo así, religioso en aquella ciudad. Habían cultos paganos, cultos idolátricos. En aquel tiempo habían muchos dioses. Y dentro de esos cultos idolátricos, como parte de la adoración en esos cultos, se practicaba lo que se llama la prostitución religiosa, como un acto de adoración a esos dioses como Baal. La práctica de las sacerdotisas era la prostitución religiosa. Entonces, esta Jezabel, que ustedes saben que es esa mujer, la histórica, la que se casó con el rey Acab, que ni siquiera era judía, era fenicia, incrédula. Era una mujer que introdujo en el reino de Israel la adoración a este dios Baal. Mató profetas, asesinó a alguien para quitarle una viña, la viña de Nabot, etc. Una mujer realmente atroz. Usted puede encontrar la historia en 1 Reyes 21, 2 Reyes, capítulo 9. Pero ¿qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Tiatira? Aquí se menciona a una mujer Jezabel. No es la Jezabel histórica. Posiblemente sea una mujer, pero esa mujer no necesariamente sería del nombre Jezabel, sino que tenía el carácter, la actitud, tenía la malicia, la maldad de desviar la fe de los creyentes de la iglesia de Tiatira hacia lo mundano, hacia los cultos paganos que hacían este tipo de cosas. Por eso el Señor le dice que toleras. ¿Sabe qué significa la palabra toleras aquí? Significa una acción continua. No es que lo hizo una vez, 2 veces, una acción continua. Constantemente enseñaba cosas que el Señor prohibía. Y por eso señala esas 2 cosas. Y ahora permíteme darte algunos datos que creo son importantes para contextualizar nuestra realidad. Dice, le has permitido que enseñe, instruya, dé conocimientos extraños. Luego dice, seduzca. ¿A quiénes? A mis siervos. Quédate con esta pregunta mientras te doy unos datos. ¿Será que estos datos que
arrojan algunos estudios y estadísticas en el Perú. Se pueden estar infiltrando, metiendo en la iglesia, en el pensamiento de los creyentes. Sabes que dentro de los rankings en América Latina, el pecado sexual en menores, el Perú se destaca de estar en los primeros lugares. ¿Sabías que en estos 2 últimos años, 22, 23, ha crecido el abuso infantil en menores de 15 años con violencia? Han quedado embarazadas y les han obligado, persuadido, convencido, llevado para abortar. Y algunas niñas han muerto en ese proceso por personas inescrupulosas que no tienen ese conocimiento y por dinero lo hacen. ¿Sabes que en el porcentaje de las ciudades ranqueadas en Perú donde hay mayor cantidad de abuso infantil, en el 2023, en primer lugar está Lima? ¿Sabías eso? Segundo lugar, Huánuco. Tercer lugar, Loreto. Cuarto lugar, Ucayali. Quinto, Piura. Y sigue la lista. Porque no solo se hace en estos lugares, sino en todos los departamentos y regiones del país. Esto es un rasgo evidente de que no estamos teniendo instrucción de valores del cuerpo, de la salud, de la vida espiritual en la iglesia hacia aquellos que necesitan conocer del Señor. ¿Sabes cuánto invierte el gobierno en la prevención del abuso sexual en el Perú? El 70% del presupuesto que se destina para la prevención, que de hecho los diferentes presidentes lo varían, el 70% se va en promotores. Y del 30% que queda, por cada alumno del país, hablando de colegios, invierte menos de 5 soles. Menos de 5 soles. Y dentro de esa prevención está enseñarle que use métodos anticonceptivos. Usted sabe eso, ¿verdad? Yo solo le estoy recordando. ¿Sabe que la primera causa de divorcio en el país es la infidelidad? Antes los hombres éramos señalados como campeones de la infidelidad. Pero ¿sabes que la infidelidad femenina ha crecido en el país? Por resentimiento, por enojo, por venganza, lo que sea. Hay mujeres que ahora también se puede señalar que son infieles en su vida matrimonial. Me pregunto, ¿esto está pasando en la iglesia? ¿Sabes que la segunda causa por la cual los matrimonios se divorcian es la violencia? Violencia psicológica, violencia emocional, violencia física. Segunda causa en el país. ¿Esto está pasando en la iglesia? Un dato que me llamó la atención, que hoy los jóvenes, en primer lugar, ya no quieren casarse, dice. Quieren seguir solteros por el resto de su vida. Algunos ya no quieren tener hijos. Pero los que se casan, acá sí quieren casarse, ¿no? Ahí sí, dice. Amén. Por allá veo otro grupo. Digo veo, no veo bien, pero veo su entusiasmo.
Si se casan, las estadísticas dicen que se casan entre los 34 y 35 años. ¿Aquí está pasando eso? ¿En nuestras iglesias está pasando eso? ¿Que ya se casan un poquito maduritos? ¿Sí? Ellos tienen varias razones. Quieren su desarrollo profesional, quieren alcanzar algunas metas en su vida, y a veces dice que quieren llegar con casa, carro, haber viajado por el mundo, etc. Pero hay una razón escondida. Muchos de ellos lo hacen porque ya no están buscando la compatibilidad de caracteres. Ya no están buscando la comprensión emocional entre el uno y el otro. Ya no están coincidiendo o pensando en las metas comunes. Están pensando en ser compatibles sexualmente. Y muchos llegan a esa edad, 34 y 35, después de haber tenido muchos encuentros y desencuentros con diferentes personas en su vida sexual. Y eso es lo que me lleva a preguntar si eso está pasando en la iglesia. A mí la Biblia me dice que cada uno, 1 Tesalonicenses 4:1, dice cada uno debe tener su esposa en santidad y honor. A mí me dice Hebreos capítulo 13 que el matrimonio es sagrado y el hecho sin mancilla, que es un honor casarse, bendecir a otro con mi unión matrimonial. Y creo que el espíritu de Jezabel se está metiendo en la iglesia. El espíritu de la inmoralidad se está metiendo en la iglesia. El nombre Jezabel es simbólico aquí. Para mí, nos está mostrando que hay enseñanza, instrucción, pensamiento, filosofías, lo que yo llamo de la secta más grande del mundo. ¿Usted sabe cuál es la secta más grande del mundo para mí? Tal vez usted no lo comparta, pero es el humanismo. Los argumentos y la inversión que hace esta corriente filosófica de todos los ismos, secularismo, mundanalidad, es decir, está afectando a todas las sociedades. Y una de las características por las cuales cayeron los grandes imperios es por el pecado sexual. Y si esta iglesia, la iglesia del Señor del siglo XXI, va a permanecer antes que el Señor venga, tenemos que cuidar este aspecto en la vida de la iglesia. Que no se meta el espíritu de Jezabel con sus enseñanzas y destruya la moral de los siervos de Dios. ¿Sabes? Te voy a dar un dato más. Pero Jezabel, o el espíritu de Jezabel, el pecado de la fornicación. Usted sabe que la palabra fornicación viene de forneia, una palabra griega que tiene que ver con pornografía. El pecado sexual trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en primer lugar hieren a Dios. Porque hoy por hoy más nos interesa nuestro placer egoísta, nuestro deseo de satisfacernos nosotros, que creerle a Dios, que confiar en su palabra. El pecado sexual, la pasión, la lujuria, el deseo por satisfacerme, no quiere esperar el tiempo oportuno para casarnos. Muchos llegan al altar después de haber tenido muchas experiencias sexuales, algunos con hijos. El pecado sexual
Rompe el principio de pacto que has hecho con tu esposa, tu esposo. Y el pacto es inquebrantable delante de Dios. Usted lo sabe, ¿no? Pero rompes ese corazón de alguien que te ama y por un desliz o por una aventura o por el deseo egoísta rompiste ese principio. Y cuando se practica en la iglesia sufre, porque la Biblia dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Y entonces aquí vemos cómo nos quebranta el corazón estas cosas que suceden también en la iglesia. Te quiero dar un dato más. Muchos de nosotros trabajamos con computadoras, ¿cierto? Muchos de nosotros en nuestro trabajo cotidiano usamos la computadora. ¿Sabes que hay un estudio en el Perú? 2018. Estadística del 2018. Entre el 26 y 30% de los trabajadores mira pornografía en su centro laboral. Por lo menos una vez al mes. Otros lo hacen por semana. Otros lo harán por día. Y eso es pernicioso. Destruye los principios. Te da un sentido de fracaso en tu vida espiritual, en la comunión con Dios. Y yo me pregunto si esto no está pasando en la iglesia. Porque esta cifra es altísima. De cada 10, 3 están cayendo en la pornografía. Hermano querido, el otro pecado que habla es de los ídolos. Y claro, en ese tiempo a los ídolos se ofrecían sacrificios también de animales y la carne que se ofrecía a los ídolos a veces quedaba y se vendía en los mercados religiosos. Y esta mujer Jezabel decía, no hay problema de que tú practiques libremente tu sexualidad. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Me parece escucharla, Jezabel. Tú tienes derecho sobre tu vida. Tú decides lo que haces con tu cuerpo. Tú decides amar a quien quieras. Y por lo tanto, puedes hacer lo que quieras. Y en cuanto a los ídolos, ustedes pueden comer esa carne. Si el ídolo nada es, cómanlo. Y los cristianos, los creyentes de aquel tiempo decían, no puedo comer una carne ofrecida a ídolos, porque está ofrecido a un Dios pagano. Yo creo en mi Dios. Aunque los cristianos sabemos que el ídolo nada es, lo enseñó el apóstol Pablo. Pero esta mujer se expresaba y enseñaba, dice en la iglesia, de esa manera. Se mencionó que yo ejerzo también la promotoría de un colegio. ¿Sabes cuál es la realidad que se está viendo en los colegios? Y tengo una carga y un sentir particular por la nueva generación, por los niños. Hoy los padres pro, que creen en la libertad y el buen juicio del ser humano, le dan a los niños sus celulares. Y están desarrollando una nueva adicción. No solo por los juegos, la adicción a los juegos. Qué bueno que sea solo juegos. En los colegios también hay problemas con los niños que llevan a escondidas, sin permiso de los padres, un celular y están viendo pornografía. Tenemos que tomar conciencia de esto. Es el espíritu de Jezabel que se está metiendo también en la iglesia. Está destruyendo la moral, los principios, los valores en el corazón de esta pequeña generación de niños. Y eso está ocurriendo en niños menores de 10 años.
Ni les cuento los que ya tienen 12, 13, 14, 15. Ustedes han escuchado de los escándalos periodísticos en algunos colegios sobre los que se hace también con el celular, y mujeres desnudas. Pero lo bueno es que haya esperanza, hermano. Pareciera que estos datos nos aplastan, nos desaniman, nos hacen ver una realidad oscura y dura en nuestra vida, pero aquí el Señor nos da esperanza, porque el versículo 21, el Señor se dirige a esta mujer Jezabel y le dice: te he dado tiempo, le he dado tiempo para arrepentirse. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos los creyentes? Los creyentes tenemos un grave problema. Cuando nos vemos sorprendidos o nos vemos descubiertos en un tema de esta naturaleza, tomamos dos opciones. Número uno, mentimos. No es verdad. ¿Quién le ha dicho eso? No he sido yo. Yo estaba en ese día en otro lugar. Se han equivocado conmigo. Lo negamos y mentimos. No ha pasado eso conmigo. Hasta que obviamente se ven descubiertos y la vergüenza es doble y triple, porque a veces afecta y daña familias, hogares, hijos. Y eso trae mucho dolor. Pero lo bueno es que el Señor dice: le he dado tiempo para que cambie de rumbo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que voltee la página y pueda esta mujer ser una mujer de influencia más bien positiva. Versículos 22 y 23. Mira lo que hace el Señor. Le dice que habrán consecuencias si no se arrepiente. Dice aquí: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y también dice: y a sus hijos heriré de muerte. Habrá consecuencias. Habíamos dicho y mencionamos que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón, ¿cierto? Y aquí el Señor le está diciendo que Él sigue la pista de todo eso, porque habla de los que le siguen. Aquí los hijos no se refieren literalmente a hijos de esta mujer, sino discípulos que han seguido sus enseñanzas y van a sufrir también las consecuencias si no se arrepienten. Y es allí donde el Señor ratifica que Él ve el corazón y la mente. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y el Señor dice: pagará según sus obras. ¿No dice la Biblia, mi querido hermano, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación? En otras palabras, si tomamos los modelos bíblicos, tenemos que aprender de José. Cuando era tratado de atrapar por esta mujer que quiso seducirlo, José, la historia bíblica, ¿qué hizo José? Huyó. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Mi hermano, hay esperanza, hay maneras como salir de esto. La voluntad de Dios es que vivas apartado, separado, consagrado para tu Dios. Es como si el Señor te estuviera diciendo y te descubriera en tu corazón: huye. No te quedes atrapado en esa seducción en tu vida. Y obviamente lo que quiere el Señor es que seamos vencedores. ¿Sabes por qué? Porque hay un remanente fiel. Hay personas como tú que tal vez han dado su vida, han consagrado su vida. Todos nosotros tenemos algún tipo de pasado. Pero el día que conocimos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, decidimos seguirle fielmente a Él. Y aquí nos está diciendo el Señor a ese grupo fiel, versículo
24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? No la tienen, gloria a Dios. No han sido contaminados por estas falsas enseñanzas, por estas falsas filosofías. ¿A cuántos no tienen esta doctrina? Ni tampoco han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que se mantengan fieles a aquellos que no tienen la doctrina. Que se mantengan en los caminos del Señor, que sean obedientes, que no sean sordos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si tú descubres, mi hermano querido, que estás luchando con algo de esto, el Señor en el versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Tienes amor? ¿Tienes fe? ¿Tienes paciencia? ¿Estás sirviendo a tu Señor? Reténlo. Reténlo en tu corazón. Mantente firme en esas verdades que el Señor felicita a la iglesia de Tiatira. Y seguramente un día el Señor, cuando estemos en su presencia, nos dirá: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay esperanza para nosotros, porque el versículo 26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En otras palabras, antes que se abra aquí me han dicho una cosa que se va a abrir si yo no termino. Así me han amenazado sus pastores. El Señor nos está prometiendo ser vencedores. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y el Señor está diciendo aquí: cuando estén en mi gobierno milenario, yo les voy a compartir mi autoridad sobre las naciones. Ustedes van a tener capacidad de gobernar, de juzgar. Está dando una promesa a los fieles. Nos está diciendo que aquel día la estrella de la mañana es Jesús. Estaremos con Él bajo su luz, sin tener que avergonzarnos, sin tener que humillarnos, sin tener que nuestros corazones sentir vergüenza, pena, dolor en nuestra vida. Un día resplandeceremos con el Señor en su presencia. Amén. Amén. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. De verdad, inclínate delante del Señor. Habla con Él. Yo sé que has escuchado durante esta semana varios sermones. Y de diferentes formas Dios te ha hablado. Y seguramente tú estás considerando, según lo que el Señor te ha hablado, tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida espiritual. Pero lo cierto es que si nosotros estamos siendo conscientes de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, tenemos algo que arreglar con el Señor. Si el espíritu de Jezabel te ha alcanzado, te ha convencido de que eres libre,
de usar tu cuerpo como quieras. Te has olvidado que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo para honrar al Señor. Y si de alguna forma el Señor te está diciendo, te he dado tiempo para arrepentirte, te he dado tiempo para arrepentirte, este es el momento de hacerlo, de hacer un alto, de decirle, Señor, yo mismo quiero que tú me ayudes a romper en mi corazón con esta seducción, esta esclavitud, hacer cosas que te desagradan, que te entristecen, que hacen doler tu corazón. Y eso que no les he dado a mis hermanos, estadísticas de iglesias cristianas. Hay estadísticas por edades de pastores, con todo respeto a mis consiervos, grandes siervos de Dios, también han caído, atrapados por el pecado sexual. Yo quiero animarte que esta noche tú puedas arreglar tus cuentas con Dios. No lo niegues, no lo escondas. Preséntate delante del Señor vulnerable el día de hoy. Vulnerable. Si Dios te ha hablado, yo te quiero invitar a hacer una oración conmigo. Vamos a hacer algo muy rápido. Yo voy a estar mirando. Tú no me mires a mí. No me mires, por favor. Inclina tu rostro delante de Dios. Pídele al Señor que obre en tu vida. Pero voy a pedir algo muy rápido para los que están en mezanine. Si tú quieres decirle al Señor, ayúdame. Pastor, ora por mí. Necesito arreglar esto en mi corazón. Estoy mirando el mezanine. Levanta rápidamente tu mano y bájala. Levántala y bájala. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala y bájala, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baja tu mano ya, bájala. Vamos a tener un momento de oración por todos aquellos que Dios nos libre de manchar y deshonrar a la iglesia del Señor. Estamos aquí entre siervos de Dios y necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Los que están abajo, la misma pregunta. Si tú estás luchando con algo que está afectando tu vida espiritual por causa de este tipo de pecado, ahí donde estás, levanta tu mano rápidamente. Los que están abajo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala y bájala, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala y bájala, Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, no la mantengas arriba. Únete conmigo en oración. Amado Señor, suplicamos delante de ti tu auxilio, tu socorro. Tu palabra dice que tú eres aquel sumo sacerdote que atravesó los cielos, pero que tienes capacidad de compadecerte de nosotros. Señor, tal vez te hemos fallado una y otra vez con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Pero el día de hoy queremos, Señor, acercarnos a ti. Nos has dado tiempo para arrepentirnos y ahora queremos voltear la página, hacer un alto en nuestra vida y decir, Señor, esto nunca más en mi vida. Lléname de tu espíritu. Recuérdame tu palabra. Ayúdame a tener otras disciplinas espirituales. Muéstrame, Señor, el camino de la restauración en Cristo Jesús. Señor, ayúdame y aquí estoy delante de ti. Bendícenos para hacer
tu voluntad y nombrar tu nombre con la seguridad, Señor, que tú me estás escuchando. Creo en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Creo en tu palabra, Señor, que dice que tenemos un abogado en los cielos, a Jesucristo el justo, el que fue hecho propiciación por nosotros. Creo, Señor, en esa sangre bendita que se derramó en la cruz para lavar y limpiar mi mente, mi corazón, mi alma. Y salir de este lugar renovado, bendecido, lleno de tu amor y de tu paz. Señor, gracias. Recibe, Señor, mi adoración y mi alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Escúcheme algo más. Con las otras iglesias he hecho otra cosa más. No lo voy a hacer aquí porque tengo temor que se abra la tierra. Pero haga algo. Cuando vaya a su casa, ratifique su decisión que ha tomado aquí. Arrodíllese, póstrese, comprométase con su Señor a tener victoria sobre esto. Amén. Y si usted no puede solo, busque ayuda, busque un consejero, busque a su pastor, busque ayuda. Amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Los amo.